Tardes a todos. Queremos darle la bienvenida a esta conferencia. En primer lugar, a nuestro conferencista invitado, Luis Martín Sobrado Fernández. Luis Martín Sobrado Fernández es catedrático de la Universidad de Santiago de Compostela, es inspector de educación y profesor de enseñanza primaria, es doctor en pedagogía y titulado en Psicología Pedagógica por la Universidad Complutense de Madrid. Ha tenido un extenso recorrido como parte del director del Departamento de Métodos y Técnicas de Investigación en Ciencias del Comportamiento y de la Educación de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Santiago de Compostela. Lo que más queremos rescatar es que ha sido director en 5 cursos máster en orientación educativa y profesional, es autor de 2 libros, de muchos libros, de 25 libros, pero 2 que son los últimos de orientación educativa y otro que se llama orientación profesional, de la editorial Biblioteca Nueva. Ha participado en 15 proyectos de investigación, 5 de ellos son europeos, y tiene más de 100 artículos en revistas, ha dirigido 15 tesis doctorales y podríamos seguir porque su trayectoria es enorme, tiene, como les decía, 25 libros. Bueno, pero más allá de eso, lo que queremos contar es que hoy tenemos la posibilidad de tenerlo aquí para hablarnos de las repercusiones del COVID-19 en la orientación educativa y profesional, los impactos principales. Luis, muchas gracias, bienvenido y este rato es suyo. Gracias. Bien, el título que voy a desenvolver es el de cuáles son las repercusiones importantes de la COVID-19 en la orientación educativa y profesional, es decir, sus impactos principales. Por supuesto, en estos 2 últimos años hemos vivido una vida muy intensa desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista personal, etc. Entonces, un denominador común de estos últimos años es la crisis social generada por la pandemia COVID-19. La humanidad había sufrido otras pandemias, pero lógicamente no las conocimos nosotros, pero estas sí que hemos sido sujetos y pacientes de la misma. Entonces, me voy a centrar en los ámbitos educativo y laboral, que son los objetos de este congreso. En primer lugar, se dio un cierre masivo de instituciones, es decir, de escuelas, y también de centros, de empresas y centros profesionales para evitar la propagación de la pandemia y disminuir su repercusión. Esto, evidentemente, era una cosa nueva que nunca antes había sucedido. Luego, la pandemia ha provocado, y continúa haciéndolo todavía, grandes consecuencias negativas en diversos sectores sociales, por ejemplo, en educación, en empleo, en la salud, en la pobreza, etc. Lo que ha generado un incremento de desigualdades sociales y un auge progresivo del descontento social. Asimismo, han existido grandes cambios en los sistemas educativos y sociolaborales y también los modelos pedagógicos y profesionales. La presencialidad, que era una característica común de la enseñanza y también del trabajo, y la relación directa, ha sido sustituida por la tecnología, fundamentalmente por la tecnología de carácter online, a través de la educación a distancia y el teletrabajo, lo cual ha representado la aparición y superación de situaciones complejas en el ámbito docente y también en el ámbito laboral. Por otra parte, la pandemia representó un gran reto a todos los agentes y a todos los destinatarios de la orientación, a los profesionales de la orientación, por supuesto, a los profesores, formadores, pero también a los estudiantes, es decir, a los alumnos de todos los niveles educativos. Diversos organismos internacionales en el marco social, educativo y profesional en estos 2 últimos años han publicado estudios e investigaciones, como el caso del Centro Europeo de Formación Profesional, la OCDE, la Organización Internacional para el Trabajo, la UNESCO, etcétera, que resaltan en todos esos informes lo siguiente. En un mundo cada vez más complejo es de gran realce la orientación educativa y profesional. Ya lo sabíamos, pero lógicamente, si estas investigaciones lo han puesto de manifiesto, esto corrobora nuestras hipótesis. Además, para todas las personas y para la propia sociedad globalmente considerada. Es decir, no es algo que afecta solamente a los estudiantes o algo que afecta solamente a los trabajadores, sino toda la sociedad y todas las personas están abarcadas o globalmente consideradas en este ámbito.
por otra parte, debe invertirse económicamente más en orientación. Es decir, la orientación necesita más recursos económicos porque posee un rol decisivo de ayuda a la juventud y también a los adultos para elegir su itinerario educativo y laboral. Esto, lógicamente, requiere recursos, requiere también aportaciones económicas, etcétera, que les sirva para desarrollar mejor sus competencias y habilidades. Luego hay la necesidad de generalizar la orientación y su acceso a todas las personas a lo largo y ancho de las vidas. Es decir, no es algo específico de los estudiantes, la orientación, ni algo específico solamente de los trabajadores. Es decir, afecta a todas las personas desde que nacen hasta que fallecen. Afecta, por supuesto, digamos, a la primera infancia, a la segunda, afecta, digamos, a las personas en el tránsito a su jubilación, en la propia jubilación, de cara a la orientación hacia el ocio, etcétera. Repercusiones de la COVID-19 en las instituciones educativas y en las escuelas. ¿Qué ha pasado con las escuelas durante el COVID? Pues en primer lugar, se han cerrado muchas de ellas. En la educación obligatoria se arbitraron medidas de confinamiento, como era el cierre temporal de las escuelas, que ha oscilado en diversos países, pero en muchos de ellos, por lo menos durante un mes y medio, han estado cerradas debido precisamente a la pandemia. Luego, las iniciativas se llevaron a cabo por las escuelas y las familias para garantizar la continuidad educativa, es decir, la educación no se paraba porque estuvieran cerradas las escuelas. Entonces, ¿qué fue necesario arbitrar? El aprendizaje a distancia. Es decir, tanto Internet como televisión, radio, etcétera, ocupar un gran protagonismo. Luego, una adecuación rápida de los profesores a los nuevos modelos docentes, porque se pasó de la presencialidad a la virtualidad y al trabajo online. Y luego, el alumnado de grupos sociales vulnerables no tuvo acceso, como el caso, por ejemplo, de niños de las zonas rurales, niños de las zonas suburbiales, jóvenes inmigrantes, adultos, etcétera, pues han tenido necesidad y no siempre tuvieron acceso a recursos digitales educativos y también una ayuda a un aprendizaje autónomo. Es decir, que el aprendizaje autónomo, debido a la no presencialidad, tenía una importancia grande. Entonces, muchos de esos alumnos, desgraciadamente, quedaron en una situación de retraso escolar con respecto a otros compañeros que sí dispusieron de esos recursos. Es decir, que aquí la brecha social sí que ha funcionado. Luego, en la educación superior, las universidades también cerraron sus instalaciones para responder a ese confinamiento. Y todo ello repercutió en qué? En la aportación de materiales didácticos nuevos, en la seguridad de los estudiantes, etc. En la universidad se sustituyeron las aulas presenciales por el aprendizaje online, con escasez de tiempo y experiencia para crear y diseñar nuevos modelos docentes. Es decir, no es solamente el hacer el aprendizaje online, se necesita diseñar nuevos materiales adaptados, no es simplemente transponer, digamos, la presencialidad al aprendizaje online. No, es necesario confeccionar, diseñar nuevos materiales didácticos porque los materiales presenciales no están adecuados al aprendizaje online. Además, las evaluaciones quedaron también afectadas, ya que en muchos casos no fue posible hacer una evaluación continua. Todo esto generó grandes dificultades en el progreso de los estudios. Luego, ¿qué pasó en la formación y orientación profesional? Porque también pasó algo. Es decir, en los centros de formación profesional sufrieron también el distanciamiento social y también el cierre de las empresas. Si los alumnos no tenían empresas para ir a hacer prácticas, evidentemente esto repercutió en su formación. Todo ello hizo muy complejo el aprendizaje experiencial basado en el trabajo. Es decir, la formación profesional, aparte de la formación educativa, pedagógica, evidentemente es necesario el contacto con la experiencia y con el trabajo. Entonces, además, muchas empresas cerraron parcial o totalmente y esto redujo drásticamente sus actividades laborales. Entonces, los alumnos estaban en un terreno de nadie, no tenían escuelas por una parte, pero tampoco tenían empresas para hacer sus prácticas, ¿no? Luego, la formación profesional perdón, es esencial para garantizar la congruencia entre la educación y el empleo. La transición exitosa al mundo laboral y la recuperación económica viene dada fundamentalmente por la formación profesional. En la educación de tipo profesional es imprescindible la implicación de los alumnos en prácticas, ¿en dónde? En talleres, en laboratorios y en los lugares concretos de trabajo. El componente laboral, además, en algunas ramas de la formación profesional es superior al 50%, pues pensemos en la informática, en la electrónica y en otras muchas ramas donde es más importante la experiencia ocupacional que la misma formación teórica. Luego, en la formación profesional, los programas deben ser mixtos, basados en aspectos curriculares y además en el propio lugar de trabajo.
Medidas que se adoptaron por muchos países de la OCDE durante la pandemia en este ámbito. Primero, se incrementó el empleo de plataformas online y virtuales para garantizar la continuidad de los procesos formativos, si no, no había posibilidad. Se apoyó, no en todos los países, pero en algunos, apoyo económico a los estudiantes para contactar con las empresas a fin de proseguir su actividad ocupacional a distancia o a través de reuniones virtuales. Luego se potenciaron las conexiones entre la formación profesional basada en la escuela y en el trabajo, apoyando los centros formativos como alternativa en las situaciones en que el alumnado no puede realizar prácticas profesionales adecuadas. Luego existió también una evaluación flexible de las competencias y cualificaciones y una facilitación en la concesión de certificados de profesionalidad, que evidentemente son imprescindibles para trabajar en determinadas empresas y ocupaciones. Y luego existió una relación estrecha entre los organismos sociales, alumnados, formadores y orientadores sobre el desarrollo de competencias y cualificaciones profesionales. Perdón. Desarrollo de la formación virtual. Tradicionalmente se ha presentado como una preparación secundaria en relación a lo presencial. En la educación convencional tradicional tenía un papel secundario la formación virtual. Y hoy este ha cambiado el eje. Es decir, en muchos casos, si no tiene una superioridad, sí está equiparada la formación virtual a la presencial. Lógicamente, este es un cambio de enfoque muy considerable. Se observó en la pandemia la escasa competencia digital demostrada por algunos profesores que además repetían en el modelo virtual lo que efectuaban en el presencial. Y no es eso, es decir, como no existían todavía contenidos curriculares nuevos, diseños curriculares, entonces decían, bueno, lo más próximo a lo presencial, que es la videoconferencia, pues vamos a utilizar la videoconferencia. Pero eso es un elemento virtual, pero ahí no se agota. Es decir, si no se elaboran materiales nuevos para esta alternativa, no es sustituir un medio por otro. Es decir, es necesario un enfoque global en profundidad. Luego es preciso redefinir el rol del profesor en los nuevos contextos pedagógicos determinados por la tecnología, en donde ya no destaca como transmisor de información, que era nuestro rol clásico, sino como el diseñador de nuevas situaciones pedagógicas, de asesoramiento de contenidos y de orientación y tutoría. Para mí, esto es la clave del nuevo enfoque, del nuevo paradigma existente de pasar de una educación convencional, tradicional, a una educación online. Es necesario, por ello, además, revisar el mito de situar al alumnado como nativo digital. Los alumnos no son nativos digitales tampoco, aunque hayan nacido en las nuevas generaciones. Y esto es un error, es decir, que el profesor tiene, digamos, también, escasa competencia digital en muchos casos, pero los alumnos no la tienen completa por ser nativos digital, por haber nacido en esta época. Entonces, eso a que lleva a que se percibe en la pandemia que esos alumnos tienen también carencias profundas para adecuarse a las situaciones didácticas determinadas por el uso de la tecnología. Quizá les sea más fácil por su mayor grado de flexibilidad, pero evidentemente no está resuelto ni muchísimo menos. Luego, ampliación de las desigualdades educativas. Esto es muy importante. No es solamente, el tema de la pandemia no es solamente un tema tecnológico o un tema didáctico, etcétera, sino que ha tenido una repercusión grande en la carencia de equidad educativa. Es decir, los alumnos, muchos de ellos no estuvieron en una situación de igualdad a otros compañeros o compañeras debido a una serie de causas. Por ejemplo, que no todos tuvieron los mismos recursos necesarios, las conexiones estables a Internet no son iguales, por ejemplo, en las zonas urbanas que en las zonas rurales o en las zonas suburbiales, y la calidad adecuada de la formación tampoco es la misma en una situación y en otra. El modelo online ha sido pues más asequible, hay que decirlo, a los alumnos con más recursos económicos. Luego se amplió, como antes comentamos, la brecha social entre los escolares. Los escolares en situaciones deprimidas están en desventaja con respecto a los alumnos de zonas culturales más aventajadas. Luego, retos para el futuro próximo. Yo creo que son necesarias medidas de la administración educativa para solucionar la brecha social del alumnado y su desfase educativa. ¿A través de qué? Del uso creciente y de las tecnologías de educación a distancia, radio, televisión, internet, etcétera, pero siempre bajo unos nuevos diseños curriculares adaptados a esas nuevas tecnologías. ¿Cuál es el rol estratégico de la orientación educativa y laboral en la crisis de la pandemia? Es decir, ¿cuál ha sido el rol que ha desempeñado la orientación educativa y profesional en esta época del coronavirus? Esos organismos internacionales que antes he citado propugnan que la orientación educativa y profesional es crucial en la actualidad para el alumnado, pero no solamente para el alumnado, para los trabajadores,
si se quiere hacer orientación laboral, para los empresarios y para la sociedad en su conjunto. Y además que las administraciones globalmente consideradas, es decir, tanto la educativa como la social, como la laboral, como la misma sanitaria, deben invertir más en orientación, ya que la orientación está demostrado que posee un rol principal de ayuda a la juventud desde la tierna edad, desde la educación infantil, diría yo, y a los adultos a elegir su itinerario formativo y laboral, incluso para épocas posteriores de cara a la formación para el ocio, etc. Luego, apoyo en el empleo adecuado de las competencias personales, profesionales y sociales. Desarrollo de actitudes y potencialidades tanto educativas como laborales. Ayuda a que las economías sean más eficientes y que las sociedades sean más justas y cohesionadas. Las investigaciones que se han realizado en estos 2 últimos años, y he tenido ocasión de revisar de todos estos organismos, de la OCDE, de la Organización Mundial de la Salud, es decir, del CDFOP, de la Unión Europea, etcétera, etcétera, sobre las actividades de orientación por las instituciones citadas, evidencian resultados positivos. Eso es importante. Hay resultados positivos en los ámbitos formativos, sociales y económicos respecto al rol de la orientación. Esto es muy importante que estos organismos hayan acentuado ese aspecto. Es decir, dentro de la educación y dentro del ámbito laboral resaltan precisamente la orientación. Muestran la necesidad de generalizar la orientación y su acceso a todas las personas a lo largo y ancho de las vidas, no solamente en la edad académica, no solamente en la edad laboral, sino en toda su vida, y a institucionalizar la formación de los profesionales de la orientación como auténticos agentes de la misma. Entre los motivos por los cuales la juventud especialmente precisa en la actualidad más y mejor orientación, figuran las siguientes. Una complejidad creciente de la toma de decisiones académicas y profesionales. Las causas de esa complejidad son un dinamismo progresivo del mundo ocupacional, cada vez es más complejo, la demanda continua de nuevas competencias y cualificaciones que cambian de una manera constante y la diversidad y división de las opciones educativas y sociolaborales. Las aspiraciones formativas y profesionales de los jóvenes se hallan muy condicionados por diversas variables personales y sociales, como son el propio género, el propio estatus socioeconómico, los antecedentes migratorios, etc. Los diferentes caminos o itinerarios educativos, como por ejemplo los de formación profesional, son poco conocidos todavía, lo que contribuye a que escaseen talentos que necesita precisamente el ámbito laboral. Es decir, no es el exponente que en muchos casos se ha dado de que los alumnos que no triunfaban académicamente en la educación obligatoria, pues pasaban a la formación profesional. No, es decir, la formación profesional necesita también de personas talentosas, de personas que tengan, digamos, muchas capacidades y competencias, y evitar precisamente que haya abandonos prematuros de estudios, evitar la brecha por razones de género. Hay que reconocer que tradicionalmente las mujeres han estado profesionalmente en unas situaciones, digamos, de desfase con respecto a los hombres, en el sentido de que muchas de ellas no accedían a carreras de ingenierías, a carreras de tipos profesionales, y eran más carreras de tipo de asistencia, de tipo social, medicina, magisterio, profesorado, etcétera. Esa brecha es necesario, digamos, superarla, así como prejuicios y estereotipos sociales que todavía poseen muchas ocupaciones vinculadas con la educación laboral. Es decir, que todavía esos estereotipos siguen funcionando y que van a pasar muchos años, porque eso no se soluciona con medidas únicamente políticas de publicidad, sino que se necesita mucha educación y mucha orientación. Entonces, la orientación formativa y ocupacional debe tratar precisamente de modificar esa realidad para que los jóvenes reflexionen sobre los diversos caminos educativos y profesionales que tienen. Respecto a las motivaciones por las que las personas adultas necesitan más orientación, aquí adultos se les recogería a los jóvenes y, en fin, y los adultos a lo largo de toda su vida. Figura lo siguiente: la formación a lo largo y ancho de la vida es percibida posiblemente como un elemento básico de la vida laboral. Es decir, hoy con los cambios metodológicos, con los cambios tecnológicos, etc., el trabajador tiene que estar actualizándose continuamente. Además, las competencias y habilidades tradicionales están cambiando por otras nuevas. Evidentemente, los nuevos desafíos de la informática, de la electrónica y de otras, digamos, ramas tecnológicas, etcétera, están cambiando, modificando, digamos, todas las competencias y habilidades tradicionales. Y luego están surgiendo nuevos empleos y ocupaciones. Qué duda cabe que la robótica pues está generando y va a generar muchísimas ocupaciones. Lo mismo podríamos decir de la electrónica, de la informática, etc. Debido a todo ello, cada vez es más necesario que los adultos actualicen sus competencias mediante la preparación continua que debe integrarse en la vida laboral de las personas.
Luego, la automatización ocupacional, que es muy importante, hablamos antes de la robótica, de la informática, demanda más y mejor formación a los adultos poco cualificados. Si no, van a quedar, digamos, desfasados del mundo laboral. La orientación profesional debe atender específicamente a los trabajadores con niveles bajos de cualificación y que la precisen porque sus tareas demandan más automatización. Por otra parte, el desconocimiento de las opciones de formación en los adultos, por el motivo de que muchas personas trabajan cada vez más años y se desplazan a veces voluntariamente y otras veces obligatoriamente. Pensemos, por ejemplo, en las migraciones que se operan de unos países a otros. En muchos casos esto lleva a ¿qué? A tener poca información y conocimiento de las alternativas de formación que existen en los nuevos países de acogida. Además, las nuevas modalidades laborales suelen ser más flexibles y de cualquier lugar, lo cual genera una mayor responsabilidad en la autoformación y en la capacitación propia de las personas. Y una orientación profesional que se precisa a sí mismo para que las personas adultas validen sus competencias laborales adquiridas al margen de los ámbitos formales de la educación. Y aquí los orientadores tenemos que concienciar también a nuestros adultos en el sentido de lo que están aprendiendo en el mundo laboral, eso también es formación, es aprendizaje. Y eso es muy importante en su día, pero eso debe validarse. Si todas esas competencias que se adquieren en el mundo del trabajo, en donde no ha recibido una forma específica, pero se está aprendiendo ahí, eso debe también reflejarse en el currículum ocupacional y en el currículum de la persona. Y debe, cuando hace su currículum vitae o su portafolio de competencias, demostrar. Y si se puede eso, digamos, validar a través de certificación, evidentemente esto cobra mucha más importancia. Luego, los adultos suelen comprender la relevancia de la orientación laboral, pero no acostumbran a acceder a ella. Es paradójico. Por una parte señalan de que es muy importante, pero por otra parte, por una serie de imponderables, de cuestiones, pues no suelen acceder al mundo de la orientación en el empleo, tampoco a las acciones formativas, pero ahí precisamente los orientadores tenemos un papel relevante en el sentido de aconsejar y de orientar a estos adultos a dónde pueden dirigirse para tener información y asesoramiento, orientación y laboral. Posibilidades que tiene la orientación educativa y profesional en el contexto actual. Estamos hablando ya de un contexto actual post-COVID, ¿no? Debe responder a las necesidades personales del momento actual, que no son iguales a las de hace 5 o 10 años. Luego, ser accesible desde diversas instancias presenciales y online. Es decir, debemos tratar de configurar que estos dos mundos se complementen, no sean contrapuestos. No es simplemente traducir a online lo que se hace presencialmente, sino hacerlo, pero hacerlo con nuevos materiales y nuevos modos y nuevos diseños. Deben iniciarse las intervenciones orientadoras ya desde la educación infantil e intensificarse en periodos claves en donde la juventud debe tomar decisiones relevantes en su vida académica y profesional. ¿Qué queremos decir con eso? En la educación infantil cabe ya hacer orientación profesional. Hay gente que dice, pero qué barbaridad, porque los niños a los 3, 4, 5 años no van a escoger. Por supuesto que no, que esos niños están aprendiendo que sus padres tienen una profesión o no. Saben que su padre es carpintero, que su madre pues es dependiente, saben que sus abuelos pues han ejercido, si no ejercen ya. En su mundo infantil se habla de las profesiones, de las ocupaciones, etcétera. Pues la escuela debe recoger eso. Es decir, lógicamente, a través de esa formación social, etcétera, el niño se va acostumbrando a utilizar ese lenguaje y cuando llega el momento clave de elegir, por ejemplo, al finalizar la educación primaria de cara a la secundaria o al finalizar la educación secundaria para la formación profesional o para la universidad, estará en mejores condiciones de elegir y elegir bien si ha tenido una orientación ya empezando desde los años tempranos. Es decir, que a mi juicio, la orientación profesional, en ese sentido de formar actitudes, competencias y habilidades, es ya importante desde el comienzo. Y por supuesto, la orientación no termina con el ámbito de la vida laboral o de la vida educativa. Es decir, hoy yo conozco, por ejemplo, experiencias de voluntariado. Yo mismo estoy en una situación de voluntariado ahora para explicar el proyecto Minerva de nuestra universidad, de los 500 años de historia que tiene, y se le va a ofrecer a todos los múltiples miles de peregrinos que están realizando el Camino de Santiago para este tipo de actividad. Bueno, y yo entonces como voluntario, por supuesto, tengo que prepararme en el conocimiento del patrimonio, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista de tal, pero que acabe que yo puedo estar ejerciendo una labor de orientar en voluntariado. A mi universidad les salgo gratis en este sentido, no tienen que contratar a una persona. Yo no hago tampoco competencia desleal porque no cobro un salario en ese sentido.
Y el voluntariado no se puede hacer también en las escuelas, llevando a profesionales que ya han terminado su vida laboral y no pueden enseñar muchas cosas a los alumnos o incluso a las personas que están empezando a ejercer, a la juventud, etcétera, etcétera. Es un aprendizaje de primera mano y no sé por qué no se aprovecha. Las empresas pueden hacer lo mismo. Y yo pienso que en muchísimos casos las personas jubiladas que están todavía en forma y que leen, que están actualizados y que están igual, pueden prestar un servicio gratuito además y extraordinario de cara a ese asesoramiento y orientación. Pues bueno, se trata de utilizar los recursos que tienes a mano. Bueno, la orientación afectiva se ayuda a la juventud también a conocerse a sí mismo, sus competencias e intereses. Los motiva para considerar diversas opciones de educación profesional y a superar prejuicios y estereotipos que todavía existen sobre formación y empleo. Rol presente que tiene la empresa y los empleadores en la orientación laboral. Para mí, empresa y educación no son dos mundos contrarios ni contradictorios, ni opuestos, sino que están llamados a colaborar. Y cuanto más se aproximen entre ellos, mejores consecuencias para el mundo educativo y también para el mundo ocupacional. Es muy relevante el papel del empleador y el de la empresa para potenciar el asesoramiento profesional, especialmente cuando colaboran con las escuelas, porque no van a colaborar con las escuelas, para ayudar a los jóvenes que solicitan empleo a conocer mejor el mundo laboral. Si los ingenieros y los técnicos de empresa van a las escuelas y explican qué es lo que ellos necesitan y quieren de los jóvenes que ingresan al mundo laboral, de sus ocupaciones, de sus intereses, etcétera, etcétera, eso es una orientación de primera mano muy importante para esa juventud. Por supuesto, a la empresa le necesita también, porque si contrata buenos jóvenes bien dotados y bien capacitados y bien orientados, evidentemente van también a tener un rendimiento superior en la empresa. Entonces se beneficia a la escuela y se beneficia a la empresa. Pues simplemente pues ponerse a colaborar y actuar en común, ¿no? Luego, diversos organismos internacionales sí seguimos con los mismos, porque además recalcan, en fin, son organismos que nos afectan a todos, en Latinoamérica, en Europa, en Asia, en todos los países, como la OCDE, la OIT, la UNESCO, recomiendan a las empresas y a sus trabajadores el posibilitar a los jóvenes experiencias laborales que les faciliten conocer mejor las profesiones y la vida laboral a través de una serie de actividades, como son, por ejemplo, eso lo pueden hacer las empresas tranquilamente. Organizar cursos de formación para que los estudiantes de las escuelas aprendan a elaborar su currículum vitae. Sabemos que muchas de las entrevistas se hacen en base todavía al currículum vitae. En Europa existe el currículum vitae europeo. Eso facilita muchísimo porque de cara a la movilidad europea, que puedas trabajar en Polonia o en Eslovaquia o en otro país, el que tengas un currículum vitae común, pero se puede hacer también, si se quiere, en Hispanoamérica o en Latinoamérica o Iberoamérica. Es decir, pues ayudaría bastante, digamos, a esa comunicación entre países. Luego, efectuar entrevistas simuladas de empleo. Si sabemos que la entrevista es muy importante, pues la simulación puede ejercer un papel relevante. Confeccionar el portafolio de competencias formativas y laborales. Bueno, si un joven tiene un portafolio de competencias donde se contemplen las competencias formativas, las competencias pedagógicas, las competencias profesionales que ya poseen, las que él ha adquirido en el voluntariado o en un proyecto Erasmus que ha realizado en otros países, etcétera. Eso es muy importante, el tenerlo ya y decir al entrevistador, mire, aquí está mi portafolio de competencias y ustedes pueden ver lo que realmente, y en fin, de cara a la entrevista, ya no es solamente una entrevista a ver qué ocurre y la planifico bien, no. Puedo hacer la entrevista en base precisamente ya al currículo vivo de las personas con sus experiencias, su formación, lógicamente todo eso bien acreditado. Eso facilita muchísimo el que la persona, y por supuesto la empresa también, si vas a hacer una entrevista empresarial, igualmente tiene una utilidad muy grande. Bueno, pues esa es cuestión de orientar para hacer un portafolio de competencias, por ejemplo. Facilitar a los alumnos prácticas profesionales y sesiones de observación de puestos de trabajo. El alumno no aprende solamente en teoría, hay que facilitarle prácticas y ver sesiones de observación también sobre puestos de trabajo concretos. Es decir, qué es lo que hace un mecánico informático, qué es lo que hace, digamos, el diseñador de páginas web, qué es el que hace tal. Si él observa lo que se hace en el puesto de trabajo, evidentemente es un aprendizaje de primera mano. Sigo insistiendo en potenciar el voluntariado en las escuelas para que complementen el aprendizaje laboral del alumno. Yo he escuchado en alguna otra conferencia el papel del aprendizaje-servicio. Pues el papel del aprendizaje-servicio va en esta línea, que los voluntarios colaboren con el aprendizaje, viendo a los estudiantes, viendo a las personas que están en el mundo laboral, para facilitar precisamente ese necesario intercambio.
Luego, participación de las empresas en ferias de empleo, por supuesto, ya lo hacen muchas de ellas, en exposiciones sobre ocupaciones, en conferencias de profesiones, etc. Todo esto ayuda precisamente al conocimiento del mundo laboral. Repercusiones de cara a la orientación educativa y laboral. Un aspecto importante es en este informe del CDC y estos otros organismos resaltan que las necesidades de orientación se han ido incrementando considerablemente como consecuencia de la pandemia del coronavirus. Es decir, conforme se ha incrementado, digamos, los problemas de la pandemia, ha existido o existe más necesidad de orientación. Así lo han detectado. Luego, es determinante toda la orientación para superar la crisis de la COVID, porque ahora va a haber también una fase de transición de la post-COVID a las situaciones, digamos, normales de la sociedad, etc. Luego, el rol de la orientación se ha vuelto más relevante para todos, para las personas, para las familias, para las comunidades, para las empresas, para los empleadores, etc. Impacto educativo. La demanda de orientación del alumnado se ha incrementado también, especialmente, eso es lo que se detecta en la investigación, en los últimos cursos de los diversos niveles educativos. Concretamente, todos conocemos por la experiencia en muchos casos de alumnos del último curso de bachillerato que lo han pasado muy mal porque de cara a su acceso bien al mundo laboral o al mundo universitario, pues han carecido de referentes, de personas que les asesoraran sobre posibilidades, sobre problemas, sobre ventajas, sobre inconvenientes, etcétera. Pues bien, lógicamente en los últimos cursos se da, pero si eso se va trabajando en años anteriores, es mucho mejor. Luego, los orientadores consultados por estos estudios de estos organismos detectaron también un gran aumento en la solicitud de apoyo emocional y psicosocial. Es decir, el tema del COVID no ha sido solamente un tema que ha repercutido en la educación y que ha repercutido, digamos, en el empleo, sino ha repercutido también en la salud. Pero no solamente en la salud física, sino en la salud social y emocional de las personas, a causa sobre todo de la incertidumbre generada por la pandemia, incertidumbre entre los estudiantes, sobre todo en los últimos cursos, pero diríamos en general, es decir, el no saber qué es lo que va a pasar el curso que viene, el mes que viene, etcétera. Lo mismo en cuanto a los trabajadores, etcétera. Repercusión laboral. La orientación fue muy demandada durante la pandemia también, especialmente por los trabajadores poco cualificados, de bajos ingresos, es decir, en las situaciones más depresivas, desempleados, personas con riesgo de exclusión social, son los que han precisado precisamente más orientación. Entonces, la COVID-19 ha generado también una demanda creciente de servicios de orientación. ¿En qué sectores? En la información sobre el mercado laboral, ofertas, demandas, etc. Búsqueda activa de empleo, evidentemente, fundamental. Conocimiento de opciones formativas que hay para actualizar las competencias. A mí me piden competencias y cualificaciones profesionales para este determinado sector de la electrónica, pero ¿dónde aprendo yo esas competencias y esas habilidades? Pues lógicamente la orientación debe asesorar sobre ello. Luego, el uso de las tecnologías, de la información y de la comunicación en todas sus diversas modalidades, como foros, plataformas web, redes sociales, móvil, etcétera, correo electrónico, en fin, todo esto facilita el teletrabajo y la orientación a distancia. Por supuesto que hay que saber manejarlas, evidentemente. Con un gran desarrollo de la orientación online y de recursos digitales de orientación difundidos por email y por las plataformas web, y en este sentido ha habido países, por ejemplo, como Estonia, Letonia, el norte de Europa y también España, donde ha existido en estos 2 años unas experiencias bastante interesantes del uso de las TIC en este apartado. Luego, la orientación como ayuda a la recuperación socioeconómica de la COVID. Y ya termino. Para la superación de la pandemia, las actividades orientadoras deben contribuir a la educación, a potenciar las habilidades y a la afectividad del ámbito laboral y a la inclusión social. Las acciones de orientación más relevantes son las individualizadas, es decir, entre el orientador y el orientando, profesor, alumno, pero también en la búsqueda de empleo. En la búsqueda activa de empleo son acciones orientadoras, digamos, más importantes y más trascendentales. Luego, los servicios orientadores deben facilitar la protección e inclusión social, el aprendizaje profesional y el acceso laboral a los inmigrantes y retornados. En la sociedad actual, digamos, las personas se mueven de unos países a otros. Hay personas que emigran, pero luego vuelven, retornan a su país, a su origen. Pues bueno, pues hay que facilitar todos estos tránsitos, todas esas transiciones entre el mundo presencial y el mundo online a través del correo electrónico, de las plataformas web, etcétera, etcétera. Se precisa una mayor cooperación entre los orientadores y otros profesionales, como son los formadores, asesores, trabajadores, etc. No se trata de que todos hagan todo, sino que cada uno ocupe el rol que le corresponde. El formador tiene un determinado campo de acción, el orientador tiene otro, el asesor otro y el trabajo social otro. Entonces lo que se trata es que trabajan en equipo
pero que no suplanten unos a otros y entren en unas guerras intestinas de que esto me pertenece a mí, esto es competencia a mí de la otra. Oiga, reúnanse ustedes, marquen las competencias de cada uno y trabajen ustedes en equipo y no discutan, digamos, si lo debe hacer el asesor, el formador o quien sea. Luego, en la pandemia, algunos países han desarrollado una especial atención política y recursos tanto personales y tecnológicos a la orientación a través de que se han contratado más orientadores en la educación. Es lo que han hecho, en fin, determinados países que han visto que era necesario, y también de los servicios públicos de empleo. Pero globalmente, en la crisis de la pandemia, sin embargo, no se ha detectado aún que sirviera para impulsar ciertas acciones externas, estrategias y modelos que estimulen una orientación integral y cambios institucionales más permanentes en el ámbito educativo y laboral. Bueno,